Fingí ser su novia por dinero, pero él recuperó la vista y me reconoció en el peor momento posible. El hombre por el que estaba enamorada se quedó ciego. Fingí ser su novia y lo cuidé durante 1 año. Lucas, es hora de tu medicina. Bajé la voz mientras entraba en la habitación llevando un vaso de agua. El hombre sentado al borde de la cama giró la cabeza. El atardecer iluminaba su hermoso rostro, delineándolo con un borde dorado. Sin embargo, sus ojos estaban desenfocados. ¿Por qué tardaste tanto en venir? Llegaste media hora tarde, se quejó Lucas, pero sonrió amablemente en mi dirección. La empresa tuvo un problema urgente. Imité el tono de Emma y coloqué el vaso en su mano. Lucas era mi marido, y yo estaba interpretando el papel de su novia de la infancia. Hace 1 año, Lucas sufrió un accidente de auto que lo dejó temporalmente ciego, sin previsión de recuperación. Su prometida, Emma, orgullosa y arrogante, naturalmente no quiso casarse con un hombre ciego, y huyó al extranjero para esconderse. Mi hermano tuvo un ataque al corazón y necesitaba urgentemente una cirugía. Con las enormes facturas médicas pesando sobre mí, resultó que la familia Sánchez estaba buscando en secreto a alguien con una voz similar a la de Emma para fingir ser ella, y yo era la mejor candidata. Había estudiado música y siempre había obtenido excelentes calificaciones. Rápidamente llegamos a un acuerdo. Cariño, ¿qué tenemos hoy para la cena? Lucas sonrió mientras jugaba con mis dedos. Él trabajaba desde casa todos los días y solo se relajaba cuando yo volvía del trabajo. La ama de llaves preparó tus platos favoritos. Voy a traértelos en un momento. Está bien. Lucas acarició mi cuello y me besó. Me sonrojé, incapaz de apartarlo, y en lugar de eso, él sujetó mis muñecas. Mi corazón latía con fuerza, aunque ya había pasado por eso muchas veces antes, pero cada vez me ponía nerviosa, con miedo de delatarme por accidente. La mano de Lucas se deslizó por mi cintura y se posó en mi abdomen, como si estuviera intrigado. Ya ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo es que todavía no hay ninguna señal? Esas cosas dependen del destino, y he estado bastante cansada con el trabajo últimamente. Probablemente necesito cuidar mejor de mi cuerpo primero. Mentí, ya que él no podía ver mis microexpresiones. Después de todo, nuestra relación era solo un acuerdo, y yo siempre tomaba mis anticonceptivos a tiempo. Parece que debo esforzarme más. Lucas rió y me mordió suavemente. Al ver que quería continuar, lo empujé de inmediato. Voy a ver si la cena está lista. Escuché su suave risa detrás de mí. Me apoyé contra la pared del pasillo. Mi rostro ardía y mi corazón latía descontrolado. Pensar que toda esa amabilidad y cariño estaban destinados a otra persona me hacía sentir como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Ese hombre era amable e inteligente, con modales impecables. Era difícil no enamorarse de él. Además, me gustaba desde hace mucho tiempo. Entonces después, te estaré esperando. Miré su hermoso rostro, endurecí mi corazón y me di la vuelta para irme. Arrastré mi maleta hasta mi antiguo y barato apartamento alquilado. Finalmente, me sentí aliviada, aunque fuera un lugar bastante decadente. Al menos ya no tenía que soportar las miradas de otras personas. Después de la cirugía de mi hermano, lo llevé al extranjero. Eso formaba parte del acuerdo. Cuando Emma regresara, yo debía desaparecer de sus vidas. Antes de irme del país, vi a Lucas reaparecer en las noticias tras recuperar la vista. Parecía radiante en un baile benéfico, con la elegante y orgullosa Emma a su lado. Realmente eran la pareja perfecta. No pude evitar recordar la fiesta de Año Nuevo en la escuela secundaria, donde ambos brillaban con gracia en el escenario principal. Yo estaba 1 año por debajo de ellos, pero conocía a Lucas desde hacía mucho tiempo. El tema favorito entre las chicas siempre era sobre chicos guapos y talentosos. Me enamoré de él por un pequeño incidente. Siempre había mendigos cerca de la escuela, y todos los evitaban con miedo y asco. Solo Lucas no hacía eso. Siempre les compraba el desayuno de manera educada. En ese entonces, mi familia aún no había pasado por dificultades, y yo solía observarlo en secreto en la escuela. La vida en el extranjero no era fácil. No conocía bien el lugar, y aún necesitaba cuidar de William, que seguía recuperándose. Me tomó medio año hasta que finalmente comencé a adaptarme a esa tierra extranjera. Trabajaba como profesora de canto en una pequeña institución y tocaba el piano en un restaurante francés. Cuando tenía algo de tiempo libre, para mi sorpresa, terminé encontrándome con Lucas en el restaurante. Con la vista restaurada, se veía aún más apuesto que en las noticias. Estaba discutiendo negocios con alguien y no me miró ni una sola vez. Era normal que Lucas no me reconociera. Después de todo, nunca me había visto antes, pero me puse nerviosa y mi presentación al piano fue un desastre. El gerente del restaurante me lanzó una mirada de advertencia. Tomé un descanso y fui al baño para calmarme. Al salir, choqué con alguien.
Derribé el teléfono de la persona al suelo y rápidamente me agaché para recogerlo. Lo siento, fue sin querer. Cuando levanté la vista, vi a Lucas mirándome intensamente. Traté de mantener la calma, vi que el teléfono estaba intacto y se lo devolví rápidamente. Nuestros dedos se tocaron por unos segundos y los retiré de inmediato como si me hubiera dado un calambre. Por favor, revise si su teléfono está bien. Si es así, me voy. Él no dijo nada. Me sentí incómoda bajo su mirada. Sonreí educadamente y me di la vuelta para irme. Una voz dudosa e inquisitiva vino desde atrás. «Querida». Me detuve y, fingiendo sorpresa, me volví. «¿Qué dijo?». Él se quedó en silencio, su mirada reflejando una gran decepción. Me senté de nuevo al piano, con la mente completamente revuelta. ¿Por qué Lucas me llamó así? ¿Estaba tratando de ponerme a prueba? Seguí tocando, ansiosa porque el tiempo pasara rápido. La mirada que venía desde lejos me ponía nerviosa. Cuando la última canción terminó, suspiré aliviada. Justo cuando estaba a punto de irme, Lucas se acercó a mí. «Tocas muy bien». Sonrió levemente y sacó algunas propinas para dármelas. Miré el dinero, sin querer aceptarlo, pero el gerente, que no estaba muy lejos, me hacía señas para que lo tomara, temeroso de que lo ofendiera. «Gracias», respondí aceptando las propinas de manera rígida. Pero él no soltó mi mano, y lo miré, confundida. De repente, su mano se extendió y sostuvo mis dedos. Me sobresalté e, instintivamente, traté de retirar la mano, pero él la apretó con más fuerza. Sus dedos largos se deslizaron por el dorso de mi mano como si estuviera buscando algo. De repente, sus dedos se detuvieron. Madrid siempre había sido un escenario caótico y bullicioso, pero nada me preparó para enfrentar el desastre en el que se había convertido mi vida. Habían pasado meses desde que dejé atrás a Lucas y regresé a mi diminuto apartamento alquilado en la periferia de la ciudad. A pesar de la sensación de derrota que me perseguía, me aferré a mi trabajo como profesora de canto y pianista en un restaurante francés modesto. El pasado continuaba acechándome. La imagen de Lucas junto a Emma en los noticieros me había dejado un sabor amargo que aún no podía quitarme de la boca. Me había dicho a mí misma que la vida seguiría y que, al menos, había salvado a William. Pero esa mentira reconfortante no podía sanar la herida profunda que llevaba en el pecho. Cada noche, al tocar el piano en el restaurante, cerraba los ojos y me permitía recordar cómo sus manos me sostenían con suavidad, cómo su sonrisa iluminaba su rostro aún sin poder verme. Recordar cómo, por un momento, había creído que todo era real, pero aquello no había sido más que un espejismo, un cuento de hadas que terminó con un final cruel. Había conseguido reponerme poco a poco. El trabajo en el restaurante me permitía pagar el alquiler y mantener a William mientras se recuperaba. Pero todo cambió la noche en que vi a Lucas por primera vez desde que me fui. Él había llegado al restaurante con un grupo de empresarios. Su presencia irradiaba autoridad y poder. Su mirada se posó en mí mientras tocaba el piano, como si tratara de descifrar un misterio. Fingí ignorarlo, tratando de mantener la compostura, pero mis dedos traicionaron mi estado emocional. Mis notas se hicieron torpes, inseguras. «Concéntrate, Valentina», me susurré con frustración. Al final de la noche, cuando creía que había logrado escapar de su escrutinio, Lucas se acercó. Llevaba ese aire frío e inquisitivo que siempre había temido. «Tocas bien», dijo con voz calmada, pero había algo afilado en sus palabras. «Gracias», respondí sin mirarlo, extendiendo la mano para recibir la propina que me ofrecía. Pero él no soltó las notas. En lugar de eso, sus dedos rozaron los míos como si estuviera tratando de confirmar algo. Mi piel se erizó al contacto y retiré la mano rápidamente. «Eres buena fingiendo», continuó, sus ojos oscuros clavados en mí. «Pero no tanto como crees». Mi corazón se detuvo por un momento. Supe entonces que él sabía. Había descubierto mi engaño, o, al menos, sospechaba lo suficiente como para acosarme con esa mirada fría y calculadora. «No sé de qué hablas», respondí, esforzándome por mantener la calma. «Claro que lo sabes, pero jugaremos a que no por ahora». Su sonrisa era la de un depredador acechando a su presa. «¿Te veré aquí mañana también?». Su tono era un desafío, uno que no tenía intención de aceptar. Pero el gerente del restaurante ya me había advertido sobre la importancia de los clientes adinerados. No podía darme el lujo de perder ese trabajo. Asentí con rigidez. Lucas se marchó, pero su presencia seguía pesando en el aire. No me dejó propina esa noche, solo dejó algo peor. La sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse nuevamente. Al llegar a casa me desplomé en el sofá. La ansiedad me consumía y mi respiración era errática. No podía permitirme otra crisis, no después de todo lo que había hecho para mantener a William con vida.
Mis pensamientos se arremolinaron en mi mente como un torbellino. Si Lucas quería un juego, entonces lo tendría. Pero esta vez yo escribiría las reglas. 2 días después, mientras me preparaba para otra noche en el restaurante, recibí un mensaje inesperado. Era del gerente, diciendo que un cliente influyente había solicitado que yo tocara una pieza específica esa noche, y que además quería una cena privada después del espectáculo. El cliente era Lucas. El mensaje del gerente fue como una bomba explotando en mi cabeza. ¿Lucas quería una cena privada conmigo? Sabía que no era un simple capricho. Había algo más detrás de aquella petición, algo que me hacía sentir escalofríos recorriendo mi espalda, pero rechazar la solicitud no era una opción. El restaurante dependía de las generosas donaciones de sus clientes más acaudalados, y Lucas Sánchez, heredero de uno de los imperios financieros más poderosos de España, era exactamente ese tipo de cliente. Me arreglé con más cuidado que de costumbre, eligiendo un vestido negro sencillo pero elegante, uno que no llamara demasiado la atención, pero que al mismo tiempo dejara claro que no iba a intimidarme. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y mis labios teñidos con un sutil carmín. Al llegar al restaurante, el gerente me recibió con una sonrisa ansiosa. «Valentina, por favor, no estropees esto. Sánchez ha hecho una generosa donación para que toques solo para él esta noche». Lo decía como si me estuviera haciendo un favor, pero sabía que no tenía opción. Asentí y me dirigí al piano, preparando mis manos para tocar. Sin embargo, en cuanto lo vi entrar, mi respiración se detuvo. Lucas lucía impecable. Su traje negro hecho a medida resaltaba su porte elegante y su presencia intimidante. Sus ojos recorrieron la sala hasta que se encontraron con los míos. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro, pero había algo cruel en ella. Algo que me decía que nada de lo que iba a pasar esa noche sería casual. Comencé a tocar. Las notas del piano llenaron el salón privado con suavidad, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de preguntarme qué pretendía él con todo esto. ¿Era una especie de tortura psicológica? ¿O simplemente quería disfrutar del placer retorcido de verme doblegarme bajo su control? Cuando terminé la última melodía, él aplaudió lentamente, como si deliberadamente quisiera hacerme sentir diminuta. «Magnífico, aunque admito que esperaba algo más. Impactante», dijo con voz baja y calculadora. «Lamento no cumplir tus expectativas», respondí sin mirarlo directamente. «Eso es lo interesante contigo, Valentina. Nunca cumpliste mis expectativas, pero de algún modo siempre me sorprendiste». Su tono tenía un matiz de algo más profundo, pero me negué a caer en su trampa emocional. «Me dijeron que querías cenar conmigo. ¿Es eso cierto?» Lucas hizo un gesto al camarero, que entró con un carrito repleto de platos finamente decorados. «Claro. ¿Por qué no te sientas?», señaló la silla frente a él con una cortesía tan afilada como una daga. Me senté con rigidez, manteniendo mis manos sobre mi regazo, mientras él me observaba con esa expresión inquietante. «He investigado sobre ti, y resulta que no eres quien decías ser. Ni siquiera te llamas Emma, ¿verdad?». Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no esperaba que fuera tan pronto. «¿A qué viene todo esto, Lucas? Ya conseguiste lo que querías. Estás con Emma. ¿No es suficiente?». Su mandíbula se tensó. Era evidente que el simple hecho de mencionarla lo incomodaba. «La cuestión es que nada es suficiente cuando se trata de entender por qué alguien como tú hizo lo que hizo. ¿Qué te llevó a fingir ser otra persona? ¿Dinero? ¿Ambición? ¿O simplemente fue un juego cruel para divertirte a mi costa?» «¿De verdad piensas que fue por diversión?», repuse, la rabia empezando a burbujear en mi interior. «Todo lo que hice fue para salvar a mi hermano. No tienes idea del tipo de desesperación que se siente cuando alguien a quien amas está al borde de la muerte y tú no tienes nada que ofrecerle más que tus propias mentiras». Él se quedó en silencio, su mirada atravesándome con intensidad. «Entonces, ¿no fue amor?», preguntó finalmente, con una voz tan suave que casi dolía. No respondí. No podía hacerlo, porque admitirlo sería mostrarle mi vulnerabilidad, entregarle la última parte de mí que aún conservaba intacta. «Pensé que eras diferente», continuó él. «Pensé que me veías por quien realmente era, más allá de mi ceguera. Y quizá eso fue lo que más me dolió al descubrir la verdad, que ni siquiera tú eras real». Las palabras se aferraron a mi garganta, bloqueándome el aire. Pero antes de que pudiera replicar, Lucas se inclinó hacia adelante, con una sonrisa fría dibujada en su rostro. «Quiero proponerte un trato, uno que beneficiará a ambos». «¿Qué clase de trato?», dije, mi voz temblando. «Quiero que vuelvas a Madrid conmigo. Quiero que seas mi asistente personal». Me reí, incrédula. «¿Estás loco?». «Oh, no. Estoy siendo práctico. Tú me ayudaste a recuperarme cuando estaba ciego,
cuando todos me dieron la espalda. Pero ahora quiero ver de qué eres capaz sin mentiras ni disfraces. Y tú, bueno, pareces necesitar el dinero. Su propuesta era tan absurda que por un momento pensé que se estaba burlando de mí, pero su expresión era mortalmente seria. Si decides rechazarlo, lo entenderé. Pero si decides aceptarlo, sabrás que nada de esto será fácil para ti. Sus ojos oscuros brillaban con un desafío calculado. Y créeme, no tengo intención de hacerte la vida sencilla. Me quedé en silencio, aturdida por la oferta, porque por muy cruel que sonara, sabía que esa era la oportunidad que necesitaba para empezar a mover mis propias piezas en este juego. Está bien, Lucas. Acepto. Pero no te equivoques. Esto no será fácil para ninguno de los dos. Los días que siguieron se sintieron como un torbellino. Mi vida en Madrid cambió por completo. Ya no era la pianista humilde que tocaba en un restaurante francés. Ahora caminaba por los pasillos fríos y minimalistas de la empresa Sánchez Corp, como la asistente personal de Lucas Sánchez. Su oficina se encontraba en la planta más alta de un rascacielos imponente en el corazón de la ciudad. Cada mañana, al cruzar esas puertas de vidrio, me recordaba que estaba allí por elección propia. No por él, sino por mí. Desde el principio, Lucas dejó claro que no iba a hacer un trabajo sencillo. Me asignaba tareas interminables, agobiantes, como si quisiera poner a prueba mi paciencia y mi capacidad para resistir. Pero yo había soportado cosas peores. Aquello no me iba a derrotar. ¿Puedes tener listo el informe financiero para mañana a las 8 en punto?, preguntó un día con voz calculada, mientras revisaba su ordenador. Sí, respondí con firmeza, sin desviar la mirada. ¿Y el contrato con los inversores franceses? Lo necesito en mi escritorio en exactamente 2 horas. Lo tendrás. Parecía deleitarse viendo cuánto podía exigirme antes de que me rompiera, pero yo no iba a darle el placer de verme fracasar. Las reuniones eran eternas. Los viajes imprevistos. Las noches largas en la oficina revisando documentos bajo su escrutinio constante. Pero cada minuto pasado a su lado me daba más herramientas para entender cómo funcionaba su mundo y cómo derrumbarlo. Había algo que Lucas no comprendía. Pensaba que su oferta de trabajo era una forma de someterme a su control, pero en realidad me estaba otorgando acceso a su imperio. Un imperio que, a medida que lo estudiaba, mostraba grietas que él mismo parecía ignorar. En una de esas noches tardías, mientras revisaba un informe en su despacho, él entró con 2 copas de vino en las manos. «Tómate un descanso», dijo ofreciéndome una copa. No tenía opción. No podía mostrarme débil ni asustada. Acepté el vino y lo sostuve con cuidado, mientras sus ojos se clavaban en mí como un interrogatorio silencioso. «Admito que me sorprende verte aquí. No pensé que durarías más de una semana», comentó con voz calmada. «Supongo que me subestimaste. Eso parece. Pero sigo preguntándome por qué aceptaste. ¿Por qué volverías con alguien que, claramente, desprecias?» «No te desprecio», mentí. Entonces, me llevé la copa a los labios, permitiéndome unos segundos para calcular mi respuesta. «¿Quieres la verdad?», murmuré. «Lo hice porque estoy cansada de huir. Quiero enfrentar esto, a ti». Su mirada se endureció, pero no dijo nada. Durante las siguientes semanas, nuestra relación se convirtió en un constante juego de provocaciones y silencios tensos. Había días en los que parecía genuinamente interesado en mí, haciéndome preguntas sobre mi vida, sobre mi música. Otros días se mostraba distante, cruel, como si intentara recordarme que yo no era más que una impostora. Pero él no era el único que sabía jugar ese juego. A medida que me adentraba en su mundo, comenzaba a descubrir secretos que podían destruirlo. Contratos ilegales, inversiones sospechosas, acuerdos firmados bajo amenazas, todo cuidadosamente archivado en su ordenador. Pero necesitaba pruebas más sólidas, algo que pudiera hundirlo por completo. Una noche, después de que él se fue a una cena de negocios, aproveché para acceder a su ordenador. El brillo de la pantalla iluminó mis manos temblorosas mientras escribía las contraseñas que había logrado deducir después de semanas de observación cuidadosa. «Vamos», susurré para mí misma mientras navegaba por los archivos. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Desvío de fondos, corrupción, extorsiones encubiertas bajo proyectos caritativos. Lucas no solo era un empresario despiadado, también era un criminal disfrazado de filántropo. Guardé toda la información en un pendrive y lo escondí en mi bolso con el corazón desbocado. Sabía que tenía que ser cuidadosa. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Cuando Lucas regresó, me encontró aún trabajando en su despacho. «¿Aún aquí? Creí que ya habías terminado por hoy», dijo con un tono casi amable. «Tenía algunos informes pendientes», respondí con una sonrisa educada, siempre tan dedicada. Su mirada se suavizó por un instante, pero luego se volvió desconfiada. «Aunque a veces me pregunto,
¿Qué es lo que realmente pretendes con todo esto? Lo que pretendo es hacer mi trabajo, dije con calma. ¿Eso es todo? Nuestros ojos se encontraron, y por un momento sentí que estábamos hablando de algo mucho más profundo. Algo que ambos entendíamos, pero que ninguno quería admitir. Claro, eso es todo, respondí al fin. Lucas se marchó sin decir nada más, pero esa noche me quedó claro que ya no había marcha atrás. Lo que había descubierto sobre él era suficiente para destruirlo, pero aún necesitaba más. Al día siguiente, mientras ordenaba sus documentos, recibí una llamada inesperada. Una voz masculina, seca y amenazante, que pronunció mi nombre con desprecio. Valentina, o debería decir, la impostora, sabemos lo que estás haciendo. Y créeme, no lo vamos a permitir. Mi respiración se detuvo. ¿Quién más estaba involucrado en este juego oscuro? ¿Y hasta dónde llegarían para silenciarme? La llamada me dejó helada. La voz al otro lado de la línea había sonado tan gélida y segura que no me quedó ninguna duda. Alguien me estaba vigilando. Y lo peor de todo es que no sabía quién. El miedo me invadió como una tormenta incontrolable. Pero en lugar de paralizarme, lo usé como combustible. Si querían intimidarme, se habían equivocado. Yo no iba a rendirme. Había llegado demasiado lejos como para echarme atrás ahora. Las horas siguientes fueron un caos. Mi mente calculaba frenéticamente cada paso que debía dar. Sabía que la información que había obtenido sobre Lucas era suficiente para destruirlo, pero tenía que asegurarme de que también él supiera que yo tenía el control. Decidí que esa misma noche me enfrentaría a él. Era el momento de descubrir hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger su poder. Esa tarde, Lucas me pidió que lo acompañara a un evento benéfico organizado por su empresa. Asentí sin dudar. Lo que él no sabía es que había preparado una pequeña sorpresa. El evento se celebró en un salón elegante y majestuoso, lleno de empresarios, políticos e influencers, que se desvivían por recibir la atención de Lucas Sánchez. Yo llevaba un vestido rojo ceñido que resaltaba mis curvas con elegancia, uno que me hacía parecer inquebrantable aunque mis nervios estuvieran al borde del colapso. Lucas me ofreció su brazo al entrar al salón, como si realmente quisiera que el mundo me viera a su lado. Aquello era parte de su estrategia de control, lo sabía, pero también podía jugar ese juego. «Te ves impresionante esta noche». «Valentina», comentó mientras sus ojos recorrían mi figura con aprobación. «¿Es eso un cumplido o una estrategia para mantenerme a tu lado?» Respondí con una sonrisa calculada. «¿Por qué no pueden ser ambas cosas?», replicó con esa arrogancia que empezaba a conocer demasiado bien. La noche avanzó con rapidez. Brindis, conversaciones superficiales, miradas que ocultaban secretos. Pero yo tenía la mente enfocada en un solo objetivo. Lucas debía saber que no estaba jugando. Cuando finalmente encontramos un momento a solas en uno de los balcones del salón, decidí que era hora de enfrentarlo. «Lucas, necesito hablar contigo», dije con seriedad. «¿Tan pronto te aburriste del evento?», preguntó mientras encendía un cigarro. «Se trata de algo mucho más importante». Saqué el pendrive de mi bolso y se lo mostré. «Aquí está todo lo que necesitas para destruirme, y también para destruirte a ti mismo». Su expresión se endureció al instante. El humo del cigarro quedó suspendido en el aire entre nosotros, como una nube oscura que anunciaba la tormenta que se aproximaba. «¿Qué demonios significa esto, Valentina?» «Significa que yo también puedo jugar sucio». Mi voz no tembló, aunque mi corazón martilleaba dentro de mi pecho. «Aquí tengo pruebas de tus tratos ilegales, de tus desvíos de fondos y de todas las cosas que intentaste ocultar bajo la fachada de filántropo». Lucas me observó en silencio durante varios segundos, como si intentara descifrar si aquello era un simple farol o la verdad. «¿Y qué se supone que quieres hacer con eso? ¿Extorsionarme?» «No. Lo que quiero es que entiendas que ya no me tienes bajo tu control. No soy la chica frágil que puedes manipular a tu antojo». Di un paso adelante, enfrentando su mirada desafiante. «Lo que hiciste conmigo, lo que intentaste hacerme, no voy a permitir que sigas jugando conmigo como si fuera un peón en tu tablero». Lucas apagó el cigarro con un gesto brusco y dejó escapar un suspiro iracundo. «Así que finalmente muestras tus verdaderas intenciones. ¿Siempre planeaste esto, Valentina? ¿Desde que entraste en mi vida como una impostora?» «No. Al principio solo quería proteger a mi hermano, pero ahora entiendo que si quiero seguir adelante, tengo que enfrentarme a ti. ¿Y crees que me puedes destruir con eso?» Rió, pero su risa estaba llena de resentimiento y miedo. «¿Qué te hace pensar que yo no tengo los recursos para aplastarte antes de que puedas siquiera intentarlo? Porque no estoy sola». Mentí con la mejor de mis sonrisas. «Hay gente que sabe lo que tengo, y si me pasa algo, toda esta información llegará a la prensa. ¿Estás dispuesto a arriesgarte?» Su rostro se tensó al escuchar mis palabras.
Aunque no sabía con certeza si mi amenaza lo había convencido, al menos había logrado inquietarlo. Eso era suficiente por ahora. «Eres más peligrosa de lo que pensaba», admitió con voz gélida. «Y tú eres más patético de lo que imaginaba». Respondí con un filo en mi tono que lo hizo fruncir el ceño. Había logrado hacerle entender que no iba a retroceder, que yo también tenía armas y que estaba dispuesta a usarlas. Pero mientras me alejaba de él, algo en su mirada me dejó claro que esto apenas estaba comenzando. Aquella misma noche, al regresar a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. Mi respiración se detuvo. Todo estaba desordenado, papeles esparcidos por el suelo, cajones abiertos y mi ordenador destrozado. Alguien había estado buscando algo, o quizás, dejando un mensaje. El teléfono sonó de repente y un escalofrío recorrió mi columna. «Te lo advertimos, Valentina. Estás jugando un juego que no puedes ganar». El miedo se apoderó de mí como un veneno helado. Quedé paralizada en medio de la habitación devastada, con el teléfono aún en la mano y la voz siniestra resonando en mis oídos. Habían violado mi espacio, mi seguridad, pero el pánico inicial se desvaneció rápidamente, reemplazado por una furia abrasadora. Si pensaban que podían intimidarme, se equivocaban. Yo no había llegado tan lejos para retroceder ahora. Pasé la noche recogiendo los restos de mi apartamento, ocultando la desesperación bajo una determinación férrea. Revisé mis pertenencias, comprobé que el pendrive seguía en su lugar seguro y envié una copia encriptada a un amigo de confianza en Barcelona. Alguien que sabía cómo proteger información delicada. A la mañana siguiente, me presenté en la oficina con la cabeza alta y la expresión imperturbable, la máscara que había aprendido a perfeccionar. Lucas ya me estaba esperando en su despacho, con la mirada clavada en mí como si esperara alguna reacción por mi parte. «Tienes ojeras», comentó con frialdad. «No todos podemos dormir como bebés en medio del caos», repliqué con una sonrisa irónica. Sus labios se curvaron levemente, pero sus ojos seguían siendo dos pozos oscuros de desconfianza. «Siento que anoche dejamos una conversación pendiente», dijo, entrelazando sus manos sobre el escritorio. «¿Ya has decidido qué vas a hacer con esa información que dices tener? ¿Por qué? ¿Te asusta la posibilidad de que el mundo conozca quién eres realmente?», murmuré, disfrutando de cada sílaba. «Me asustan las personas que subestiman el terreno que pisan», respondió con un filo venenoso en su voz, «porque son las primeras en caer». Nos miramos en silencio, desafiándonos mutuamente. Sabía que Lucas no se iba a quedar de brazos cruzados mientras yo amenazaba con destruir su imperio, pero tampoco podía permitir que él supiera que ya había asegurado la información en otros lugares. Era un juego peligroso, uno que exigía precisión y control. Las semanas siguientes fueron una batalla constante. Lucas intentaba desestabilizarme con trabajos agotadores, reuniones interminables y súbitos cambios de planes, pero yo soportaba todo sin inmutarme, sabiendo que cada día que pasaba, él se convencía más de que no podía derrumbarme. Lo que Lucas no sabía era que mientras yo cumplía con mis tareas, también estaba investigando más a fondo sus negocios. Descubrí que su empresa había firmado contratos sospechosos con políticos corruptos y empresarios inescrupulosos. Cada pequeño detalle se iba acumulando en mi arsenal. Pero no solo me estaba enfrentando a él. Aquel misterioso grupo que había entrado a mi apartamento también parecía estar al tanto de mis movimientos. A menudo sentía que me vigilaban, que me seguían en la oscuridad de la noche. No obstante, había algo en todo esto que no encajaba. Lucas, a pesar de ser despiadado, no parecía tener nada que ver con aquella amenaza constante. De hecho, había ocasiones en las que lo encontraba observándome con una preocupación genuina, como si parte de él lamentara lo que yo estaba pasando. ¿Pero podía creerle? «Estás agotada», dijo un día mientras revisábamos unos documentos en su despacho. «No necesito tu compasión», respondí con un susurro cortante. «No es compasión, es sentido común», replicó levantando la mirada de los papeles y fijando sus ojos en mí. «Este trabajo no es para cualquiera. Requiere una fuerza que muy pocos tienen. Y tú, Valentina, pareces tenerla. ¿Eso es un cumplido?» Arqueé una ceja con escepticismo. «Es una advertencia», susurró, con un brillo extraño en su mirada. «Estás entrando en terrenos que no comprendes. Hay personas que harán cualquier cosa para proteger sus intereses. ¿Y tú no eres uno de ellos?», pregunté desafiante. «Yo solo protejo lo que es mío. Y tú, por alguna razón, has decidido que destruirme es la única manera de salvarte». «No se trata de salvarme, Lucas. Se trata de justicia, algo que tú nunca has entendido». Lucas se quedó en silencio. Por un momento, parecía haber bajado la guardia, pero rápidamente volvió a su expresión dura y controlada. «Haz lo que quieras, Valentina, pero recuerda que cada movimiento que haces tiene consecuencias». Sus palabras quedaron resonando en mi mente mientras volvía a mi escritorio. Mi móvil vibró con un mensaje anónimo que me hizo estremecer.
Aún no has entendido el juego, Valentina. Pronto descubrirás que lo que intentas hacer es mucho más peligroso de lo que imaginas. La presión estaba aumentando. Ya no se trataba solo de enfrentar a Lucas. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Algo que yo apenas estaba comenzando a descubrir. Y si quería salir de este juego con vida, necesitaba respuestas. Esa misma noche, después de salir de la oficina, un automóvil negro se detuvo frente a mí. Las ventanas tintadas se bajaron lentamente y un hombre de expresión sombría me hizo un gesto para que subiera. «Sube. Tenemos que hablar. Y créeme, es por tu propio bien». El hombre que me ordenó subir al coche tenía una voz grave y autoritaria. Mi instinto me decía que correr sería inútil. Ya me tenían vigilada. Me tenían localizada. No importaba cuánto intentara protegerme. Pero si querían intimidarme, iban a tener que hacer algo mejor que eso. Respiré hondo y me metí en el asiento trasero del automóvil negro. El interior era tan elegante como inquietante. Cuero fino, un leve aroma a tabaco y dos hombres con miradas asesinas sentados a cada lado de mí. Pero el verdadero peligro estaba frente a mí. «Valentina, ¿verdad?», dijo el hombre con un tono educado que solo intensificaba la amenaza subyacente. Tenía el cabello perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiados horrores. «¿Quién eres tú?», pregunté, intentando sonar firme. «Eso no es relevante, pero lo que sí importa es que estás cruzando una línea peligrosa». Su voz era suave pero cargada de veneno. «Has estado hurgando en asuntos que no te conciernen, y eso me crea un problema». «¿Estás aquí por orden de Lucas?», desafié, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. «No», respondió con frialdad. «Si Lucas supiera todo lo que sabes, probablemente ya estarías muerta. Pero él es un niño jugando a ser un hombre poderoso. Y tú eres un pequeño obstáculo en algo mucho más grande». El auto arrancó y me di cuenta de que estábamos yendo hacia las afueras de Madrid. El corazón se me aceleró, pero intenté mantener la calma. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Queremos saber qué información has recopilado y con quién la has compartido. Porque si piensas que jugar a la pequeña vengadora va a destruir a alguien como Lucas, estás muy equivocada. Él es solo una pieza más del tablero». «¿De qué demonios estás hablando?», exigí, mi voz al borde del pánico. «Estoy hablando de que tus intenciones infantiles de justicia están a punto de arruinar algo mucho más grande. Y mis jefes no están nada contentos». Sus palabras eran enigmáticas, pero cada vez más aterradoras. Esto no era solo una cuestión de venganza personal contra Lucas. Había algo más. Algo que yo no había considerado. «No he compartido nada con nadie». Mentí, manteniendo la voz firme. «Por tu bien, espero que eso sea cierto. Porque si descubro que alguien más tiene acceso a esa información, no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderte». El automóvil se detuvo de repente en medio de la nada. El hombre abrió la puerta con un gesto cortés pero intimidante. «Bájate. Y recuerda esto. No estás en posición de negociar. Estás en posición de obedecer si quieres seguir con vida». Salí del auto con las piernas temblorosas. Apenas logré mantenerme en pie cuando el vehículo se alejó a toda velocidad, dejándome en la oscuridad. Estaba claro que Lucas no tenía ni idea de lo que acababa de suceder. Y si lo que decía ese hombre era cierto, había algo mucho más profundo y peligroso que la corrupción de Lucas. Pero ¿qué podía ser tan grande como para que alguien estuviera dispuesto a matar por ello? Con el cuerpo temblando y la mente hecha un caos, logré regresar a mi apartamento. Era inútil seguir fingiendo que tenía el control de la situación. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dármelas. Al día siguiente, me presenté en la oficina con el rostro pálido y la determinación ardiendo en mi mirada. Lucas me miró desde su escritorio con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «¿Te sientes bien?», preguntó al notar mi estado. «No, y tú tampoco deberías sentirte bien», solté de golpe, enfrentando su mirada desafiante. «¿Qué significa eso?». «Significa que lo que descubrí de ti no es lo peor que está pasando. Significa que alguien más está moviendo los hilos y tú ni siquiera te has dado cuenta». Su expresión se endureció y dejó los papeles a un lado. «Explícate. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes control sobre tus propios negocios? Porque si no me crees, deberías saber que anoche fui secuestrada por gente que claramente no responde a ti. Y que claramente están involucrados en tus actividades turbias». Su rostro pasó de la incredulidad a la preocupación en un segundo. Fue la primera vez que lo vi genuinamente afectado por algo. «¿Quiénes eran?», preguntó con voz grave. «No lo sé, pero dijeron que si divulgaba la información que tengo sobre ti, me matarían», dije con la voz quebrada, aunque mis palabras tenían la fuerza de una declaración de guerra. Lucas se levantó de su asiento y caminó hacia mí, su expresión ahora llena de algo más que simple enojo. Era miedo, miedo real. «Si lo que dices es cierto,
Entonces alguien está tratando de manipularnos a ambos. No, Lucas. A ti están tratando de manipularte. A mí solo quieren eliminarme. Por primera vez desde que había aceptado su propuesta, vi a Lucas realmente vulnerable, como si de pronto entendiera que todo el poder que creía tener no era más que una ilusión frágil. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró, con la voz cargada de desesperación. «Vamos a encontrar quiénes son y qué quieren, porque si realmente creen que pueden jugar conmigo, están muy equivocados». Me alejé de su despacho con la cabeza en alto, dejando a Lucas en un estado de confusión absoluta. Había dado el primer paso hacia algo mucho más peligroso, pero también más grande que cualquier venganza que hubiera imaginado. La guerra apenas había comenzado. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de caos y planificación. Lucas y yo nos vimos obligados a enterrar nuestra enemistad bajo la amenaza de un enemigo común. Alguien poderoso, oscuro, y dispuesto a destruirnos si nos atrevíamos a interferir en sus negocios. Nuestra relación seguía siendo una danza cruel entre la desconfianza y la necesidad de cooperación. Lucas se mantenía más reservado que nunca, calculador, pero había algo distinto en su mirada, como si estuviera cuestionándose cosas que antes daba por hecho. «Tienes que decirme todo lo que sabes, Valentina», exigió una tarde, con voz grave mientras caminaba de un lado a otro en su despacho. «¿Y cómo sé que no vas a usarlo en mi contra?», repliqué cruzándome de brazos. «Porque ahora estamos en el mismo barco, y aunque me cueste admitirlo, tú eres la única persona que parece saber cómo hacer que esto se hunda o flote», dijo con brutal sinceridad. «Bien, entonces escúchame con atención». Me incliné sobre la mesa, fijando mis ojos en los suyos. Todo empezó cuando descubrí ciertos contratos tuyos con políticos y empresarios turbios, proyectos financiados con dinero que claramente no provenía de fuentes legales. Pero eso no es todo. Algunos de esos contratos no fueron firmados por ti. ¿Qué insinúas?, preguntó frunciendo el ceño. «Que alguien más está utilizando tu nombre y tu empresa para sus propios intereses. Y, considerando que hay gente dispuesta a matarme para proteger esos secretos, dudo que sean simples delincuentes comunes». Lucas se dejó caer en la silla con una expresión de incredulidad y frustración. Podía ver cómo luchaba contra la idea de que algo así pudiera ocurrir bajo sus propias narices. «Si lo que dices es cierto, esto es mucho más grande de lo que pensaba». «Eso mismo me dijeron. Y si alguien es capaz de manipularte a ti, significa que su poder está muy por encima de lo que puedes manejar», respondí con dureza. Lucas guardó silencio. No era el tipo de hombre que aceptaba fácilmente que estaba perdiendo el control, pero esta vez su expresión reflejaba un miedo genuino. «Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?», preguntó finalmente. «Necesitamos descubrir quiénes son, y para eso necesitamos que sigas con tu vida como si nada estuviera pasando. Haz tus negocios, firma contratos, sé el Lucas Sánchez que todos creen conocer. Mientras tanto, yo voy a investigar cada rincón de tus operaciones», propuse con frialdad. «¿Vas a seguir trabajando para mí mientras planeas destruirme?», dijo con una sonrisa amarga. «Voy a seguir trabajando para ti para descubrir quién está detrás de todo esto. Si quieres que me detenga, adelante. Hazlo tú solo, pero dudo que sobrevivas a la semana». Lucas asintió lentamente, como si finalmente aceptara que no tenía otra opción. «De acuerdo, pero si me traicionas, Valentina, no dudaré en hacerte pagar por ello». «Eso mismo te digo yo», respondí con una mirada desafiante. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió aún más extraña. Compartíamos información, estrategias y sospechas, pero al mismo tiempo manteníamos una distancia emocional que ambos nos negábamos a atravesar. Era como caminar sobre un campo minado, donde cualquier error podía costarnos la vida. Mis días se dividían entre cumplir con las tareas que Lucas me asignaba y profundizar en sus negocios turbios. Pasaba noches enteras revisando documentos, encriptando información y asegurándome de que cada dato relevante estuviera protegido. Pero había algo que aún no lograba descifrar. Algo que conectaba a Lucas con ese misterioso grupo que me había amenazado. Una noche, mientras revisaba archivos antiguos en la oficina, descubrí algo perturbador. Había documentos relacionados con una empresa constructora llamada Obras Espadas S.A., un nombre que había aparecido repetidamente en mis investigaciones. Lo que me inquietó fue que esa empresa había firmado múltiples contratos con la Sánchez Corp., pero ninguno de ellos parecía ser legítimo. Todos los contratos estaban firmados por un tal Álvaro Vázquez, un nombre que Lucas nunca había mencionado. ¿Era posible que alguien dentro de su propia empresa estuviera actuando en su nombre? «¿Qué haces aquí tan tarde?». La voz de Lucas me hizo sobresaltar. Estaba de pie en la puerta, con su chaqueta colgando de su brazo y el rostro cansado. «Trabajando», respondí con frialdad, ocultando mis hallazgos con rapidez. «Tú siempre estás trabajando, como si no tuvieras vida propia». «¿Acaso tú sí la tienes?», repliqué con sarcasmo.
Lucas se quedó en silencio por un momento. Luego soltó un suspiro. A veces me pregunto si en realidad estoy vivo o simplemente sobrevivo entre el caos, admitió con una sinceridad que me dejó desconcertada. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con un mensaje. Lo leí rápidamente y mi sangre se heló. Has metido la nariz donde no debías, Valentina. La empresa que mencionaste no es un simple negocio. Es una puerta que nunca debiste abrir. Prepárate para las consecuencias. Lucas notó mi expresión pálida. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación genuina. Nos han descubierto, y parece que ya no están dispuestos a advertirme. Admití con la voz quebrada. Lucas se acercó a mí con un gesto protector que nunca antes había mostrado. Valentina, tenemos que salir de aquí ahora. La urgencia en su voz me hizo comprender que las cosas se habían salido de control por completo. Estábamos en el centro de un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado, y cada minuto que pasaba podía ser el último. La noche se tragó a Madrid mientras Lucas y yo abandonábamos el edificio de Sánchez Corp a toda prisa. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y miedo que nunca antes había visto en él. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que cada paso que dábamos podía ser el último. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la respiración agitada mientras caminábamos por las calles desiertas hacia su coche. A un lugar seguro. Tengo una propiedad en las afueras de la ciudad que nadie conoce. Al menos, eso espero. Dijo con voz firme mientras abría la puerta del coche para que subiera. Durante el trayecto, el silencio era espeso, sofocante, pero mi mente no dejaba de trabajar, tratando de encajar las piezas que aún no cuadraban. ¿Por qué habían amenazado con matarme y no a Lucas? ¿Por qué él parecía ser solo una pieza en un tablero mucho más grande? ¿Qué es Obras Espadas S.A.? Solté finalmente, rompiendo la tensión en el aire. ¿Qué? Lucas me lanzó una mirada de incredulidad antes de volver la vista al camino. La empresa que aparece en varios contratos firmados con tu nombre, pero no fueron firmados por ti, ¿verdad? Fueron firmados por alguien llamado Álvaro Vázquez. Lucas frunció el ceño, sus manos apretando el volante con fuerza. Álvaro Vázquez, murmuró con voz tensa. Era uno de mis antiguos socios. Lo despedí hace 2 años por intentar estafarme con un proyecto fraudulento. Pero parece que nunca se fue del todo. Concluí con dureza. No, admitió con la mandíbula apretada. Si Vázquez está detrás de todo esto, significa que logró infiltrarse en mis negocios mucho más profundamente de lo que pensaba. ¿Y qué pasa con esa empresa? Obras Espadas S.A. aparece en casi todos tus contratos importantes. Era una empresa subsidiaria que mi compañía usaba para proyectos de construcción. Nada relevante. Pero si Vázquez la está usando, debe haber convertido esa empresa en su propio imperio clandestino. ¿Y tú no te diste cuenta de nada?, lo acusé, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el miedo. No, porque siempre confié en que todo estaba bajo control, admitió con amargura, pero claramente me equivoqué. Por primera vez, sentí que Lucas se había quitado la máscara de arrogancia. Lo que quedaba era un hombre que había sido manipulado y traicionado tanto como yo. Cuando finalmente llegamos a su propiedad en las afueras de la ciudad, me quedé impresionada por el tamaño de la casa. Era una mansión moderna rodeada de bosques, oculta tras altos muros y sistemas de seguridad que parecían sacados de una película de espías. ¿Siempre planeaste esconderte aquí si algo salía mal?, pregunté mientras él desactivaba las alarmas con su huella dactilar. No, pero es mejor estar preparado. Pasa, dijo mientras me hacía un gesto para que entrara. El interior de la casa era tan imponente como el exterior. Decoración minimalista pero lujosa, paredes blancas y enormes ventanales que daban la impresión de que nada podía alcanzarnos allí. Pero sabíamos que no era cierto. Necesitamos un plan, dijo Lucas mientras servía 2 vasos de whisky y me ofrecía uno. No podemos simplemente quedarnos aquí esperando a que nos encuentren. Tienes razón, pero antes de hacer cualquier cosa, necesito saber exactamente con quién estamos tratando. Bebí un sorbo del licor, dejando que el calor bajara por mi garganta. Hay algo que no me cuadra. Si Vázquez está detrás de todo esto, ¿por qué su gente me dijo que no hablara de su empresa? ¿Qué es lo que están ocultando? Quizá hay algo más, algo que Vázquez no quiere que descubras, respondió Lucas, y por primera vez noté algo parecido al miedo en su mirada. Tal vez la corrupción que mencionaste es solo la punta del iceberg. Entonces tenemos que empezar a cavar, dije con determinación, porque si Vázquez tiene algo que ocultar, voy a encontrarlo. Esa noche, conecté mi ordenador portátil al sistema seguro de Lucas y comencé a investigar desde cero. Crucé nombres, contratos, transacciones y registros que había conseguido recuperar de mis archivos antes de que destruyeran mi ordenador en casa. Cada pista apuntaba a una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. No solo involucraba a Vázquez, sino también a políticos de alto rango y empresarios poderosos que usaban Obras Espadas S.A.
como una tapadera para desviar dinero y realizar negocios turbios. Pero había algo más. Algo que descubrí por accidente mientras revisaba los archivos encriptados. Una palabra que se repetía en varios documentos. La Orden de Hades. ¿Has oído hablar de la Orden de Hades? Pregunté a Lucas, que se encontraba revisando algunos papeles en el salón. ¿Qué? Levantó la cabeza de golpe. ¿De dónde sacaste ese nombre? Está en varios de tus documentos, asociado a contratos falsos y transacciones sospechosas. ¿Qué significa? Lucas se pasó la mano por el cabello, visiblemente alterado. No puede ser. Esa organización es solo una leyenda urbana, un grupo de élite que controla las finanzas y la política desde las sombras. Pero nunca creí que realmente existiera. Pues parece que no solo existe, sino que está utilizando tu empresa como un peón para mover sus piezas. Y si Vázquez está involucrado con ellos, entonces estamos enfrentándonos a algo mucho más grande de lo que pensábamos. Lucas me miró con una mezcla de incredulidad y terror. Por primera vez, ambos entendimos que nuestras vidas corrían un peligro que iba más allá de simples amenazas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz apagada. Vamos a desenmascararlos. Y cuando lo hagamos, no va a quedar ni un solo rincón oscuro donde puedan esconderse. Respondí con el pulso acelerado y la mente calculando cada paso siguiente. Lucas asintió, aceptando que ahora éramos aliados en una guerra que ninguno había pedido, pero que estábamos más que dispuestos a ganar. El teléfono de Lucas sonó de repente, interrumpiendo nuestro momento de planificación. Lo miró con el ceño fruncido antes de contestar. ¿Sí? Sus ojos se abrieron con horror al escuchar lo que decían al otro lado de la línea, y supe, por la expresión en su rostro, que la situación acababa de dar un giro mucho más oscuro. Lucas dejó caer el teléfono sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos reflejaban un pánico que nunca antes había mostrado. ¿Qué pasó?, pregunté con urgencia. Era uno de mis contactos en la policía. Me deben algunos favores, así que pedí información sobre Álvaro Vázquez y Obras Espadas S.A. Lucas hablaba rápido, casi escupiendo las palabras. Acaban de encontrar su cuerpo. Lo asesinaron. El shock fue inmediato. Mi respiración se volvió superficial mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Lo mataron? ¿Quién? Nadie lo sabe. Lo encontraron en un almacén abandonado con un tiro en la cabeza. Ejecución profesional. Alguien quería asegurarse de que nunca hablara. El silencio que siguió fue opresivo. Sabíamos lo que aquello significaba. Si Álvaro Vázquez había sido asesinado, significaba que la Orden de Hades se estaba deshaciendo de sus peones. Y si yo había encontrado su nombre relacionado con esos contratos falsos, entonces probablemente también estaba en la lista negra. Están eliminando cabos sueltos, dije con un hilo de voz. Y nosotros somos los siguientes, añadió Lucas, su voz cargada de desesperación. A pesar de su miedo, algo en mí despertó una furia arrolladora. No podía permitir que me destruyeran, no después de todo lo que había sufrido. Escúchame bien, Lucas, le dije mientras me acercaba a él con determinación. Lo que está pasando no va a terminar si nos escondemos. Tenemos que enfrentarlos, sacarlos a la luz. ¿Y cómo piensas hacer eso?, preguntó con incredulidad. Voy a publicar toda la información que tenemos sobre la Orden de Hades, sus contratos falsos, sus sobornos, sus crímenes, todo. Eso nos mataría, espetó con la voz crispada. Nos van a matar de todas formas si no hacemos nada, repliqué con fiereza. Al menos si exponemos todo públicamente, ellos no podrán ocultarse. Lucas apretó los dientes, luchando internamente con la idea de llevar a cabo un acto tan suicida. Si publicamos la información, ellos simplemente lo negarán todo. ¿Quién crees que controla los medios? ¿La policía? ¿Los tribunales? No es tan sencillo. Entonces hay que hacerlo de una forma en la que no puedan controlarlo. Necesitamos que la verdad se propague de manera tan rápida que nadie pueda detenerla. Mis palabras resonaron en el aire, y por primera vez vi en Lucas un destello de algo que se parecía a la esperanza. O quizás era simple desesperación disfrazada de valentía. Muy bien, dijo finalmente. ¿Qué propones? Crearé un documento detallado con todas las pruebas que tenemos. Lo encriptaré y lo difundiré por redes sociales, foros anónimos, medios independientes, gente que no se dejará comprar. Necesitamos que esto se convierta en un escándalo tan grande que ni siquiera la Orden de Hades pueda taparlo. Si haces eso, nos matarán, repitió Lucas con un tono más apagado, como si ya hubiera aceptado su destino. Tal vez, pero al menos no moriré huyendo. Lucas se quedó en silencio. Sus ojos se desviaron hacia la ventana como si buscara alguna señal que le indicara que todo aquello no era más que un mal sueño. Pero yo sabía que él no se rendiría. No después de descubrir que todo lo que creía controlar se estaba desmoronando ante sus propios ojos. Tienes razón, admitió al fin, con la voz cargada de determinación.
Si esto es lo que tenemos que hacer, lo haremos juntos. Pero si algo sale mal, quiero que sepas que no voy a sacrificarme por ti. No espero que lo hagas. Esto es tanto por ti como por mí. Y cuando todo termine, cada uno seguirá su propio camino. Le respondí con frialdad. Los días siguientes fueron un infierno de trabajo constante. Creé un archivo detallado con toda la información que habíamos recopilado, desde los contratos ilegales de Obras Espadas S.A. hasta las conexiones con políticos y empresarios de alto rango. Todo estaba documentado. Lucas y yo apenas hablábamos. La tensión entre nosotros se había convertido en un pacto silencioso de supervivencia. Éramos aliados por necesidad, no por elección. Finalmente, la noche que habíamos planeado llegó. Me aseguré de que el archivo encriptado estuviera listo para ser distribuido masivamente. Era cuestión de apretar un botón y el mundo entero conocería la verdad. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Lucas mientras observaba mi ordenador con el rostro sombrío. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Respondí mientras me preparaba para enviar el archivo. Pero antes de que pudiera hacerlo, todas las luces de la casa se apagaron. La oscuridad se instaló a nuestro alrededor, opresiva, inquietante. ¿Qué demonios?, murmuró Lucas mientras buscaba a tientas su teléfono móvil. Antes de que pudiera encenderlo, el sonido de cristales rotos nos hizo dar un respingo, seguido de un ruido seco y metálico que se propagó por toda la casa. «Nos han encontrado», dije con un nudo en la garganta. «¡Rápido!», gritó Lucas mientras me tomaba de la mano y me arrastraba hacia la parte trasera de la casa. «Tenemos que salir de aquí antes de que nos maten». El miedo palpitaba en cada célula de mi cuerpo mientras corríamos por los pasillos oscuros. Sabía que estábamos a punto de enfrentar la verdadera cara de la Orden de Hades, y lo peor era que no estábamos preparados para ello. El peligro había llegado a nosotros, y solo teníamos dos opciones: luchar o morir. La oscuridad nos envolvía mientras corríamos por el pasillo de la mansión, con los pasos de los intrusos cada vez más cerca. Los sonidos de sus botas pesadas y susurros ahogados eran suficientes para acelerar mi corazón hasta el punto del colapso. «¡Por aquí!», gritó Lucas, arrastrándome hacia un corredor lateral que llevaba a la salida trasera. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían un brillo intenso, uno que mostraba que no estaba dispuesto a rendirse. El pánico en su voz era real, pero también lo era la determinación que ambos compartíamos. «¿Tienes tu portátil?», preguntó mientras revisaba rápidamente su teléfono. «Sí, lo guardé en mi bolso antes de que todo se apagara. Pero no sé si podremos usarlo en estas condiciones», respondí con la voz quebrada. «No importa. Necesitamos llegar a un lugar seguro primero». Su voz era tan firme que me obligué a seguirlo sin cuestionar. Salimos al exterior, atravesando el bosque que rodeaba la mansión. La noche estaba helada y el viento cortaba mi piel como cuchillas invisibles. No sabíamos si estábamos siendo perseguidos, pero ambos sabíamos que la amenaza estaba más cerca que nunca. Nos detuvimos en un pequeño claro. Nuestros pulmones luchaban por recuperar el aliento. Lucas sacó su teléfono e intentó hacer una llamada. «¡Maldición!», susurró con frustración. «No hay señal». «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté, con las manos temblando por la adrenalina. «Tengo un auto escondido en un garaje al final de este sendero. Si llegamos allí, podremos alejarnos lo suficiente para que no nos encuentren». No esperé otra explicación. Comenzamos a correr de nuevo, impulsados por la pura desesperación. Pero antes de llegar al garaje, un disparo rompió el silencio de la noche. «¡Al suelo!», gritó Lucas mientras me empujaba con fuerza hacia el suelo. El impacto fue tan fuerte que el aire escapó de mis pulmones y por un segundo, el mundo entero se desvaneció. «¿Estás bien?», preguntó con voz urgente mientras se agachaba junto a mí. Sí, estoy bien», respondí con dificultad mientras me ponía de pie, tambaleándome. A lo lejos, se escuchaban más voces, acercándose a nuestro escondite. Estábamos rodeados. «No podemos seguir corriendo», dije con desesperación. «Tienes razón, pero tampoco podemos enfrentarlos aquí», replicó Lucas. Su voz ahora temblaba de rabia. «Toma esto». Sacó un pequeño pendrive de su chaqueta y me lo ofreció. «¿Qué es esto?», pregunté confundida. Toda la información que recopilé sobre Vázquez y sus conexiones con la Orden de Hades. Lo mantuve guardado como seguro, pero ahora es nuestra única salida. «¿Por qué me lo das a mí?». «Porque si algo me pasa, tú tendrás que asegurarte de que esta información llegue al mundo. ¿Entendido?». Su mirada era feroz, desesperada, pero también contenía algo que no había visto antes: confianza. «Lucas». Mi voz se quebró, pero él negó con la cabeza. «No tenemos tiempo para despedidas. Si me matan, al menos asegúrate de que todo esto no sea en vano». Su mano se cerró alrededor de la mía por un instante antes de que se alejara corriendo hacia la dirección opuesta. «No, ¿qué demonios estás haciendo?», grité, intentando ir tras él.
Te estoy dando tiempo. ¡Corre, Valentina! Su voz fue un rugido cargado de desesperación. Sin otra opción, corrí. Mis piernas se movían por puro instinto mientras las lágrimas nublaban mi visión. Sabía que Lucas se estaba sacrificando para darme una oportunidad, y odiaba que lo estuviera haciendo, pero no iba a desperdiciar su sacrificio. Llegué al garaje y encontré el auto escondido bajo una lona. Me metí dentro y arranqué el motor con las manos aún temblorosas. Conduje sin rumbo, alejándome lo más rápido posible mientras mis pensamientos se arremolinaban con furia y desesperación. Finalmente encontré un motel sucio y barato en las afueras de Toledo, donde me encerré con el portátil y el pendrive. Pasé horas revisando cada archivo, asegurándome de que toda la información estuviera intacta, y entonces comencé a hacer lo único que podía hacer: publicarlo todo. Subí los archivos a foros anónimos, a plataformas de denuncia internacional, a periodistas independientes que se especializaban en casos de corrupción. Cada minuto que pasaba significaba una posibilidad más de que la Orden de Hades me encontrara. Finalmente, después de difundir toda la información, me desplomé en la cama con el cuerpo agotado y la mente destrozada. Sabía que lo había hecho, que había expuesto a los monstruos que me perseguían, pero también sabía que Lucas probablemente no había sobrevivido a aquella noche. Los días que siguieron fueron un caos. La información se esparció como un incendio. Escándalos políticos y financieros se desataron en toda España. Figuras poderosas fueron arrestadas. La prensa internacional explotó con la noticia, y la Orden de Hades quedó expuesta como nunca antes. Pero todo tenía un precio. 3 meses después, vivía bajo un nombre falso en un pequeño pueblo costero de Andalucía. Había renunciado a mi antigua vida, a todo lo que alguna vez conocí. William estaba a salvo, al menos, y eso me daba algo de consuelo. Pero la sombra de Lucas todavía me perseguía. No había encontrado su cuerpo. No había recibido ninguna confirmación de su muerte, solo un vacío que nunca se llenaba. Una tarde, mientras caminaba por la playa, un hombre se acercó con pasos lentos. Vestía ropa casual, pero su postura delataba una fortaleza que parecía familiar. «Hola, Valentina», dijo con voz profunda y seria. Me giré lentamente. Mi corazón se detuvo al reconocerlo. Lucas estaba de pie frente a mí, vivo, con cicatrices nuevas y ojos que habían perdido parte de su brillo. «Pensé que habías muerto», murmuré con incredulidad. «Lo intentaron, pero me subestimaron, y no he venido aquí para lamentarme. He venido a ofrecerte algo». «¿Qué cosa?», pregunté con voz temblorosa. «Venganza, la verdadera, porque esto aún no ha terminado».